¿Deberían los consumidores recibir un porcentaje de esas multas que el Indecopi impone? ¿30, 40%? Yo particularmente creo que eso no es un buen incentivo. ¿Indecopi acaso no indemniza a la fecha a través de sus medidas correctivas? Acá también yo te voy a dar una opinión muy personal, Francisco. Básicamente la medida correctiva es una indemnización por daño emergente. 20 tortas, cada uno, el kilo de la torta era 18 soles porque era de promoción, había llegado hasta el Poder Judicial. ¿Qué le decías a tus O sea, compañeros? Es increíble. es Todo el increíble. Perú. Hoy vamos a analizar dos resoluciones interesantes, una sentencia, una resolución del Indecopi, junto a la doctora Ivette Sanguinetti, que es coordinadora legal de la Dirección de Protección al Consumidor del Indecopi, a quien le doy la bienvenida a la tribuna de entrevistas de LP Pasión por el Derecho. Doctora, bienvenida. Gracias, Francisco. Hoy tenemos dos documentos importantes. El primero de ellos, polémico, hay quienes dicen que no es un criterio novedoso, hay quienes dicen que sí. Ya usted nos sabrá responder al respecto, sobre si el gerente general de una inmobiliaria debería o no también ser multado por el Indecopi. Siempre ha habido resoluciones de parte del Indecopi en este sentido de la posibilidad de que se pueda sancionar o ir un poco más allá, ¿no? En este caso es importante tener en cuenta que la responsabilidad de parte del personal o de las personas que tienen dependencia o hay un grado de subordinación de parte de un proveedor, también generan pues efecto en las relaciones de consumo que se puedan dar, ¿no? Existe, por ejemplo, pronunciamientos ya de la Sala Especializada de Protección del Consumidor, donde incluso independientemente de que tú tengas el cargo o seas un representante legal de la empresa o del proveedor, lo que digan tus subordinados o lo que les ofrezcan a los consumidores van a también formar parte o van a dar indicios de lo que el consumidor va a crear como expectativa, ¿no? Entonces es importante tener eso en consideración, ¿no? Porque hay pronunciamientos ya sobre la responsabilidad vicaria que existe de parte de los funcionarios de los subordinados. Entonces, si esto te genera alguna expectativa en el consumidor o forma parte de lo que va a ser el marco de la garantía, y no hablo de la garantía de lo que normalmente conocemos, sino del marco de garantía en general de la expectativa que se va a formar el consumidor, entonces sí, pues hay una responsabilidad por parte de aquellas personas subordinadas de la empresa y sobre todo si en este caso el tema de los pronunciamientos donde se va más allá y no solo se sanciona al proveedor, sino también aquellos que toman las decisiones, pues son pronunciamientos que ya se han dado en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en defensa de la libre competencia es algo usual, entonces que se esté recogiendo en el área de consumidor también, pues es un tema a considerar siempre. ¿No es una doble sanción? No, porque es a la persona, ¿no? Como tomador de decisiones, ¿no? Una cosa es la empresa y otra cosa es la persona. Entonces, claro, la infracción o la vulneración, el bien jurídico que se está cautelando es el mismo, pero una cuestión es que tú respondas como empresa con los bienes que tú tienes y otra cosa es que tú tengas que asumir el costo o el pago de alguna multa como persona, ¿no? No a través de la empresa o del proveedor. Un criterio como este impide que a lo mejor los proveedores, los empresarios, utilicen sus empresas para cometer infracciones sabiendo que esto no los va a alcanzar, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo soy un empresario malicioso y digo, mira, voy a cometer una infracción con mi empresa, pero eso no me va a perjudicar a mí, porque al final Indecopi va a multar a mi empresa, no me va a multar a mí. Criterios como ese impiden que cuestiones como estas se vengan desarrollando en el mercado. Yo lo que creo es que dan mensajes, ¿no? Al mercado. Yo no creo que los proveedores, no considero, ¿no? Que las personas creen empresas o personas jurídicas con esa finalidad, ¿no? No es lo usual, no es lo normal, pero sí habrá un mínimo de empresas que normalmente se crean, es un cascarón, hacen sus gestiones o este tema de timar un poco a los consumidores y luego se cierran y conforman otras empresas. No es lo que, por ejemplo, sucede en estas empresas tipo agencias de viaje que a veces te ofrecen ciertos regalos o productos y vas tú a querer obtener este regalo o producto y de repente terminas firmando un contrato en el que te estás suscribiendo, estás pagando por
no sé, algún servicio de poder tener a disposición vacaciones o un hotel o viajes a determinados lugares, pero porque han hecho todo una maraña para hacer un método comercial agresivo, ¿no? Y de ahí tú vas a la empresa y dices, oye, no, fui parte de un método comercial agresivo Claro. y por eso adquirí o pagué o puse mi tarjeta de crédito para esta suscripción y ahora ya no deseo. Y puede ser que ese proceso, por ejemplo, se declare fundado y sea a favor del consumidor, pero cuando quieres buscar el proveedor para que pague la multa o para que devuelva el monto, ya no existe esta empresa. Entonces, y Mm. de ahí estas personas crean otra empresa, otra persona jurídica a la que también genera o brinda este tipo de servicios, ¿no? Entonces, no es lo usual, pero tampoco hay que cerrar los ojos de que esto sucede. Ujú. Entonces, este tema de ir más allá e involucrar también a las personas, a los tomadores de decisiones como los gerentes generales, creo que dan mensajes al mercado de, oye, ya, si voy contra la empresa y la empresa no va a poder responder por la multa que se le imponga porque no va a tener bienes o algo, puedo ir hacia las personas, ¿no? Entonces eso es importante tener en cuenta. Ujú. Bajo su criterio, solamente contra el gerente general o contra quien estuvo más próximo a la decisión que produjo la infracción. Considero que el tema es de la práctica, ¿no? O sea, hay dos cuestiones, ¿no? Ujú. La responsabilidad vicaria que mencioné en un Ujú. inicio va en el hecho de que lo que te ofrezca cualquier subordinado de la empresa va a generar efectos, ¿no? En la relación de consumo Sí. y la empresa tiene que hacerse responsable por ello, Ujú. ¿no? Ese es un aspecto, que el proveedor se haga cargo de lo que digan sus subordinados. Ahora, respecto a la sanción a imponer, si vamos a imponer una sanción no solo a la empresa, sino también a los funcionarios de la empresa, tendría que ser aquellos que toman las decisiones, ¿no? O que eligen el personal y todo eso. Entonces, creo que acá sí estamos hablando de aquellas personas que tienen el mayor a cargo, como es el gerente general, o que tienen a cargo el tema de determinar o tomar decisiones dentro de la empresa, ¿no? Ujú. Entonces, sí me parece que no debe ir pues a la persona al último eslabón, porque lo más probable es que el último eslabón de toda de una empresa sea el que menos gane o el que menos recursos tenga y que va a ser lo mismo que nada imponerle una sanción administrativa porque no va a poder asumir o no va a poder realizar el pago, la devolución, lo que se establezca, ¿no? Ujú. En la resolución administrativa, y sí tendría que ser alguien que tenga un poco más de peso para que determine o quien puede evaluar que toda la línea hacia abajo Ujú. dentro de la empresa realmente se alinee a determinados presupuestos en los que se respeten los derechos de los consumidores, ¿no? Ujú. Entonces, eso sí me parece que está bien que sea el máximo representante legal o aquellos que, como el gerente general o el directorio de una empresa, quienes puedan asumir directamente el tema de la sanción administrativa, por un lado, pero no todos, pues los trabajadores o el último que te dio, porque finalmente Ujú. el trabajador, el que tiene el enlace, el contacto directo con el consumidor, no necesariamente va a ser el que tenga las espaldas financieras para poder Ujú. responder por una sanción administrativa, ¿no? Ujú. Este interesante pronunciamiento del Indecopi también ha recibido algunas críticas en torno a que el gerente general de una empresa no siempre es consciente, no siempre está al tanto de la operación del día a día, ¿no? En donde sí, en donde se pueden producir infracciones, porque las infracciones se cometen en diferentes fases, a lo Ujú, mejor, ¿no? De quienes participan en la relación de consumo, pero en la operación del día a día se producen, consideraría, la mayor cantidad de infracciones. Digamos, es altamente probable que se cometan ahí una gran cantidad de infracciones. Pero el gerente general no siempre puede estar atento a eso, porque está pensando, tiene la agenda en producir más dinero para la empresa, en optimizar los procesos, etcétera, ¿no? ujú. Entonces, claro, responsabilizarlo por una infracción que se cometió en la operación diaria, hay quienes han considerado que podría en algunos casos ser un despropósito. ¿Qué opinas al respecto, doctora? El tema acá es que como tomador de Ujú. decisiones, si estás buscando optimizar el Ujú. servicio que se brinda en la empresa, lo que puedes hacer es determinadas acciones Ujú. para asegurar que todos aquellos que están dentro de la entidad trabajen en función a lo que señalen las disposiciones.
Entonces acá entran, por ejemplo, estos programas de cumplimiento, el Mira. compliance que tú puedes implementar, ¿no? Yo como gerente general no puedo asegurar, pues, que el último eslabón ofrezca algo a un consumidor que no está dentro de nuestras reglas o que va o contraviene el derecho o alguna normativa de protección al consumidor. No puedo asegurar porque, como tú dices, no puedo estar en el día a día, pero sí puedo generar acciones, poner candados o determinar mecanismos o procedimientos para reducir esta posibilidad, ¿no? Entonces, es importante establecer estos programas de cumplimientos, estas formas de cómo asegurarnos de que todos en la línea de producción o del servicio que brindo o que brindamos como proveedor o como empresa, respetemos los derechos de los consumidores, ¿no? Y las normas de determinados sectores que también se evalúan o se consideran al momento de determinarse una infracción en esta materia. Vale, a grandes rasgos, ¿por qué es importante una resolución como esta, emitida por el Indecopi? Como mencionaba hace un momento, es porque da mensajes al mercado, ¿no? Y es como que ten en cuenta que puedo ir más allá, ¿no? Que no solamente estoy viendo al proveedor, sino también a los tomadores de decisiones dentro de la empresa, por un tema de no dejar como, no sé, se me dio la palabra, pero es que paguen por aquella acción que ha infringido, ha vulnerado las normas de protección al consumidor y ha contravenido los derechos de una persona, de un ciudadano, ¿no? Porque existe, como te digo, en la realidad peruana, que empresas que se forman, que hacen acciones, infracciones en materia de protección al consumidor y luego desaparecen. Entonces es una manera de decirte, no te vas a escapar de esto, tienes que respetar los derechos del consumidor. Entonces lanzo un mensaje. Me parece importante, relevante tenerlo en consideración. Siempre hay que tener en cuenta que estas cosas se evalúan caso por caso. No es una generalidad. ¿No es un precedente vinculante? No es una generalidad. Para que sea un precedente vinculante tiene que haberse determinado que sea precedente de observancia obligatoria. Correcto. Este criterio no lo es. Si no se ha determinado dentro de la resolución administrativa, no lo es. Hay criterios que sí se establecen, los órganos resolutivos establecen, la Sala Especializada en Protección al Consumidor establece, y así como establece determinado criterio A, puede ser que en una siguiente conformación se desvinculen de ese criterio y lo motiven, ¿no?, en alguna resolución. Entonces siempre es importante por eso estar en el ámbito académico revisando y leyendo las resoluciones que puedan emitir la sala, y será vinculante siempre que tratemos de un precedente de observancia obligatoria. Igualmente, si uno ya sabe la línea en la que va a pronunciarse el órgano resolutivo, entonces lo que correspondería es adecuar el comportamiento o la conducta del proveedor para evitar que pueda sucederte lo mismo si es que llegara un caso similar a la sala, porque ya tienes un criterio. Pero sí hay que tener en cuenta que este tema de vinculante es cuando sea precedente de observancia obligatoria, ¿no? Vale, tengo entre manos una sentencia emitida por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima. Aquí entre manos también hay un caso interesante, ¿no?, sobre consumos no reconocidos, sobre un tema de imputación. ¿Podría introducirnos al tema para pasar a hablar sobre los detalles? Sí, por supuesto. Siempre es interesante, ¿no? En el ámbito académico, y acá no te hablo como funcionaria, sino como persona que ve temas de consumidor o que ha visto desde antes de su paso por el Indecopi. Es bastante interesante porque normalmente cuando un procedimiento, una resolución administrativa del Indecopi llega a la vía judicial, lo usual es que confirmen o que el pronunciamiento sea similar. Es el porcentaje de demandas que son declaradas fundadas contra Indecopi son mínimas. Por eso, cuando existe alguna sentencia en la vía judicial que declara fundada una demanda en contra de Indecopi, es importante siempre revisarlas y tenerlas en consideración, porque son aspectos que podemos tener en cuenta en el ámbito del desarrollo, ¿no?, del derecho de protección al consumidor, que es sumamente interesante, ¿no? Y en este caso, el pronunciamiento de la Quinta Sala especializada en lo contencioso administrativo, con su especialidad en temas de mercado, es que confirma una resolución de la primera instancia judicial que declara fundada una demanda contra Indecopi. ¿Por qué? Porque este es un consumidor
que presenta su denuncia en el Indecopi por un tema de consumos no reconocidos. De una ¿no? tarjeta, ¿verdad? De una tarjeta de crédito, aparentemente, y señala, ¿no?, de que este tema que no reconoce esos consumos que se habían realizado e indica dentro de su denuncia que el banco pues no habría realizado o tomado las medidas de seguridad que establece el reglamento de tarjetas de crédito de la Superintendencia de Banca y Seguros, porque no se dio cuenta que no era habitual que él realizara ese tipo de transacciones y que nunca le llegó la notificación. Entonces esto alega en su denuncia. Y lo que sucede es que el procedimiento se inicia tomando en consideración como infracción, como presunta infracción, el consumo no reconocido, ¿no? Que el señor no reconocía los consumos. En el devenir del proceso se determina que para hacer esos consumos se habían cumplido los pasos que se exigen, ¿no? El tema de la autenticación y todo esto de los datos del consumidor, y por tanto no era un consumo no reconocido, pero no hace mención expresa sobre el tema de las medidas de seguridad. Entonces, en la última instancia administrativa de este procedimiento sumarísimo, lo que se señala es, oye, no nos vamos a pronunciar sobre este tema de las medidas de seguridad que ha señalado el consumidor en su apelación. ¿Por qué? Porque cuando a él se le pidió que precisara, ¿no?, su denuncia administrativa, o sea, en el periodo de subsanación, no indicó que eso también lo quería considerar como presunta infracción. Entonces no vamos a pronunciarnos sobre eso. Entonces, sobre ese tema, sobre esa consideración que hizo este órgano resolutivo, el Poder Judicial señala no, ahí ha habido un error, porque el consumidor no te tiene que señalar expresamente esto, sino que tú, bajo lo que señala la ley de procedimiento, bueno, el TUO de la ley de procedimiento administrativo general, tienes que tener en consideración todos los hechos que el consumidor te pone sobre la mesa. Y has debido tener en consideración este tema de las medidas de seguridad y emitir un pronunciamiento expreso en las medidas de seguridad. Más aún porque el consumidor lo señala en su denuncia, en su apelación, e incluso el proveedor se defiende respecto de esos aspectos en sus descargos en el procedimiento, ¿no? Entonces, es como un llamado de atención de parte del Poder Judicial, y en el que recalca el hecho de que en el procedimiento administrativo sancionador no existe defensa cautiva. O sea, tú puedes ir como ciudadano y presentar tu denuncia administrativa, y tendría que ser pues la administración la que, en consideración de los hechos que tú expones, determine las presuntas infracciones, ¿no? Y no te puedes eximir en el hecho de que el consumidor no me lo mencionó expresamente como infracción para no pronunciarte sobre ese aspecto o sobre ese punto, ¿no? Entonces eso es sumamente importante, porque a veces con el devenir de los años se ha considerado que quizás el procedimiento administrativo de protección al consumidor puede ser un poco complejo para el ciudadano, ¿no? Y este tema, este pronunciamiento del Poder Judicial recalca el hecho de que tenemos que facilitar a los consumidores el tema de cómo presentan o cómo nos brindan la información, y que sea el Indecopi como institución o a través de sus órganos resolutivos que determine los puntos de infracción, ¿no? Y se pronuncie sobre cada aspecto que el consumidor puede haber mencionado en la denuncia. Claro, salvando las distancias, el criterio podría ser el siguiente, salvando mucho las distancias. Bueno, el consumidor no es un abogado, y para denunciar ante Indecopi no requieres de un abogado. Entonces, claro, ¿consideras que el nivel de exigencia el estándar que se le planteó en este caso en concreto fue un estándar que un abogado se hubiese podido advertir, pero un consumidor no? En este caso, en particular, lo que llama la atención es que el consumidor hace mención del reglamento de tarjeta de crédito que un consumidor, o sea, yo pregunto acá a alguien que pase y le hablas del reglamento de tarjetas de la SBS y no va a tener idea, ¿no? Sí. O sea, este consumidor incluso lo había mencionado, el tema de las medidas de seguridad, pero sí, o sea, el consumidor no tiene que saberlo todo, no tiene que ponerte, presunta infracción o imputaciones al consumidor, porque ya el término imputaciones ya es jurídico, ¿no? El tema de infracción de por sí, que puede sonar tan natural para los abogados, para un ciudadano de a pie, Sí. puede ser complejo. Entonces, tienes que tener en cuenta el detalle, ¿no? Incluso cuando ves un escrito, una presentación de una denuncia detallada como la de este consumidor,
si es que no te lo puso en el petitorio expreso y está en el contenido de su denuncia, en los hechos que él narra, tienes que tenerlo en consideración como una infracción que tendrías que poner en esta resolución de imputación de cargo, ¿no? O sea, los vocales del Indecopi tienen que leer las denuncias y lo que les llega, los escritos con ánimos de reconducir eventualmente las denuncias. Eh, no sé si el término sea reconducir, pero bajo lo que establece la ley del procedimiento administrativo general, tú como entidad de la administración pública en general tienes que tener en consideración todos los hechos que el administrado te señale, ¿no? Y tienes que, como tú dices, conducir el procedimiento administrativo, ¿no? Sin necesidad de que sea un ánimo pro consumidor o pro proveedor, no. Es el hecho de que sea ordenado, ¿no? Si acá me están planteando ABC, entonces yo tengo que evaluar o pronunciarme sobre ABC, ¿no? No dejar de lado los hechos que te puedan haber narrado, ¿no? Entonces, esta sentencia es interesante del Poder Judicial porque declara fundada, ¿no? Una denuncia, una demanda contra el Indecopi por esta circunstancia, ¿no? Entonces es importante evaluarlo y tener en consideración y tener eso en cuenta, ¿no? De quiénes son los que denuncian, ¿no? Porque a veces nosotros lo vemos desde el ámbito muy legal, Sí, muy hay un sesgo de natural. vínculos, y tenemos un sesgo como abogados, hay que reconsiderar, sobre todo en estos aspectos, porque este es un caso financiero, estos casos que son del día a día, ¿no? Y que es el sector que es más reclamado y denunciado históricamente, ¿no? Entonces es importante este tipo de criterios y de análisis que se hacen en la vía judicial para tomarlos en consideración y ver qué ajustar, pues, cuando llegan a la vía administrativa este tipo de denuncias. Ujú. Perfecto. Hay algunos otros temas controvertidos que siempre tienden a consultarnos en nuestras redes sociales. Cada vez que publicamos una noticia, alguna información sobre el Indecopi. Y esto luego de que en el Congreso de la República se plantearan diversos proyectos de ley con ánimos, con la intención de que los consumidores reciban un porcentaje de las multas, ¿no?, que el Indecopi impone. ¿Deberían los consumidores recibir un porcentaje de esas multas que el Indecopi impone? ¿30, 40%? Mira, acá te voy a dar mi respuesta personal Mm, como profesional, como abogada, independientemente de las opiniones ujú. técnicos, legales que pueda emitir la institución en la que trabajo, ¿no? Yo particularmente creo que eso no es un buen incentivo, Ya. el tema. Tenemos que ver una realidad del sistema de protección al consumidor. Entonces Ujú, nosotros tenemos diversos mecanismos que podemos utilizar como consumidores para resolver las controversias que tengamos, ¿no? ujú, Tenemos el libro de reclamaciones, tenemos el servicio de mediación y conciliación que ofrece el Indecopi a través de su presenta tu reclama virtual. Tenemos la denuncia administrativa y tenemos el arbitraje de consumo. ujú, El hecho de que se establezca que tú puedes como consumidor obtener un porcentaje de la multa, ujú. crea incentivos para que las personas quizás se salten la posibilidad de presentar un reclamo para activar estos mecanismos más fáciles y ágiles y con el objetivo de obtener alguna indemnización presenten denuncias administrativas. Y ya sabemos que la carga procedimental que hay en el Ujú. Indecopi respecto a procedimientos sancionadores en materia de protección al consumidor es bastante alta. Entonces, si es que generamos una norma como esta, hay que tener en consideración, el Indecopi tiene las espaldas o el respaldo para poder asumir una carga que podría aumentar en el caso de consumidores que piensen de que van a poder Mm. obtener el porcentaje de la multa. ¿Qué ¿Los tiene? incentivos? Los recursos en el Estado son limitados. Ujú, Eso hay que tenerlo en consideración. Uno tiene que ver históricamente los presupuestos que se le asignan a las instituciones ujú. públicas y eso es información pública, Público. ¿no? Y puede ver cómo con el devenir de los años esto no resulta suficiente, ¿no? Entonces, es importante que todo cambio normativo puede sonar muy bien, pero no necesariamente puede ser bueno o Claro. positivo. No hay que generar incentivos. Yo más bien reconsideraría
cómo está nuestro sistema actual, cómo lo podemos agilizar, porque tenemos una denuncia administrativa, tenemos un procedimiento sumarísimo que es 30 días hábiles, que claro, es 30 días hábiles, pero desde la última persona que se le notifica el inicio del procedimiento sancionador, o sea, no desde que se presenta la denuncia administrativa, y tenemos el procedimiento ordinario que son 120 días hábiles, ¿no? Es regular tiempo para resolver un proceso, un procedimiento sancionador, ¿no? Tienes estos plazos. ¿Qué va a ser más ágil? ¿Presentar una denuncia administrativa o tratar de iniciar por la mediación y conciliación, en donde puedes tener un trato directo para resolver el conflicto? Entonces, es importante siempre incentivar o crear o generar o fomentar la mediación y la conciliación entre consumidor y proveedor, y luego ya otros tipos de mecanismos donde hay intervención de terceros. Y hay que también evaluar, hay todo un tema hasta ahora sobre el tipo de procedimiento que tenemos. ¿Es un procedimiento sancionador? ¿Es un procedimiento trilateral? El código te dice que es sancionador, pero por ejemplo para este tema de la caducidad se evalúa si hay denuncia administrativa o no. Entonces, si estamos hablando de un procedimiento sancionador, ¿no? ¿Vale la pena continuar señalando o teniendo esa naturaleza, o debería ser caso por caso, o deberíamos agilizar y promover la oralidad en determinados casos para que se fomente la resolución más rápida? Por ejemplo, en España el arbitraje es muy oral. Hay una audiencia y se resuelve. Acá nuestro arbitraje de consumo es un poco más formal, sigue determinados aspectos, pronunciamientos, todo. Entonces, yo lo que considero es que antes de fomentar el tema de otorgamientos de porcentajes de multas, lo que deberíamos evaluar es si el sistema como está funcionando adecuadamente y qué necesita para mejorarlo y agilizarlo, ¿no? Porque puede haber casos, y te cuento en mi experiencia profesional. Yo antes de estar en el Indecopi, trabajé en el Poder Judicial en un juzgado contencioso administrativo que veía temas de mercado. Y estábamos viendo en el Poder Judicial la revisión a una resolución del Indecopi que era respecto al forrado de 20 tortas para una promoción de un colegio, que había costado cada torta 18 soles, y lo que señalaba la denunciante era de que el forrado con la masa elástica, Claro, ¿no? Con el fondant no le habían hecho bien. Entonces estaba grumosa y que por eso no se había brindado bien el servicio, ¿no? Y ese tema, ese conflicto que hablamos de 20 tortas, que cada uno, el kilo de la torta era 18 soles porque era de promoción, había llegado hasta el Poder Judicial. ¿Y qué le decías a tus O sea, compañeros? Es increíble. es increíble de que una persona pague su tasa administrativa de 36 soles, haya ido a la primera instancia administrativa, haya apelado a la segunda instancia administrativa, no se haya quedado conforme y haya ido a la instancia judicial para solicitar que declaren nula esa resolución. Entonces, tú pones a trabajar todo el aparato estatal, la vía administrativa, la vía judicial, por un monto que no compensa todo lo que gasta el Estado para poder resolver esa controversia. Entonces, ahí tú te das cuenta de que vale la pena que todo aquello que se denuncia termine en un procedimiento administrativo sancionador, o tendríamos que idear o pensar en algún otro mecanismo que te permita agilizar este tema, ¿no? Entonces, ¿Eso cómo se hubiese agilizado, por ejemplo, este tema, yo creo que la oralidad podría agilizar muchas cosas, ¿no? Tienes una resolución, una calificación previa. Te estoy hablando ya del ideal, porque no te estoy diciendo lo que dicen las normas, porque las normas son muy específicas, muy sobre lo que los procedimientos o las alternativas que hay. Pero, por ejemplo, podría haber una evaluación previa donde tú calificas con una sola lectura: este es un procedimiento complejo, esto no. Esto es un procedimiento que se debe resolver ágilmente. Entonces, a lo que es ágil, se le programa una audiencia, algo que sí, pues, hay algún tema de obligar al proveedor a que participe, donde hay un pronunciamiento, o sea, o concilias, no estoy hablando en el ámbito de mediación y conciliación, sino en el ámbito ya de alguien que ya no puede, que necesita de un tercero para que intervenga. Entonces, evalúo. Esto es un caso que sí requiere, pues, actuación probatoria, de documentos, de presentación de documentos. Bueno, seguirá un procedimiento más largo. Pero estos temas de casos que son evidencias, imágenes, todo, bueno, citamos a las partes, conversamos con las partes, vemos, evalúa a aquella persona que tenga que decidir sobre ese tema y emite el pronunciamiento en ese momento, y posteriormente que llegue, no sé, pues por escrito lo resuelto en el caso, en atención a lo mostrado.
Hay casos de ese tipo. Hay casos que desde la lectura ya el profesional sabe si lo va a ganar o no ese caso. O sea, si va a tener la razón el consumidor o la va a tener el proveedor. Pero por los formalismos o por cómo están las disposiciones actuales, tú tienes que seguir ciertas etapas, ¿no? Ah, no, llegó la denuncia administrativa, tiene que subsanar algo, entonces tengo que pedir lo que lo subsane, tengo que darle su plazo para los descargos, luego tengo que emitir, después de la evaluación del informe final, y luego, bueno, resolverá. Entonces, vale la pena que todos los casos sigan ese procedimiento cuando se presenta una denuncia administrativa, que todo se resuelva. Ahí hay que tener en cuenta eso.